Bueno, bienvenido a uno de los últimos programas del año. Todavía falta la semana que viene y la otra arriba. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que muchas personas para esta época de Navidad le dan demasiada importancia con respecto al resto del año. Y me estoy refiriendo a la oración, a orar. No a rezar, a orar. No a hacer algún procedimiento mecánico de memoria automático, inconsciente, sino consciente, con sentimiento, concentración, con corazón, con entrega, con pasión y con mucha fe. Ya vamos a ver los diferentes pasos. Pero vamos a empezar primero. ¿Por qué el poder es importante? ¿Por qué la oración es poderosa y es importante? Miren, en primer lugar, hay que estar claro en qué es orar, en qué es la oración. Por supuesto, la oración religiosa, ¿no? O la oración espiritual, que es la palabra correcta. Porque yo no puedo pertenecer a ninguna religión y sin embargo orar. Y de hecho lo hay, personas así. Entonces, orar sencillamente es una conversación con el ser interno de cada quien, de cada uno de nosotros, al cual llamamos Dios, divinidad, universo, la deidad, el ser supremo, mi yo superior, como ustedes lo quieran llamar. Pero esa conversación privada que se realiza de manera hablada o de manera silenciosa con ese ser interno, con ese Dios, ese contacto que nos lleva a una dimensión superior a esta tercera, una dimensión de vibración disciplinada, constante, a una dimensión espiritual que llamamos cuarta, quinta, dependiendo del nivel de compenetración que la persona logre cuando está orando. A ese nivel de dimensión que la persona se transporta va a ser el nivel de contacto con esa divinidad y va a ser el nivel de experiencia que va a tener esa persona en el momento de orar. Por eso es que la oración no es algo mecánico. Y la oración funciona no solamente para quien la realiza, sino también para quien la realizo o para qué la realizo. Vamos a aclarar. Las oraciones funcionan tanto para uno como para los demás. Cuando uno ora por alguien, bien sea un ser humano, bien sea un animalito, una mascota, o hasta por cualquier país, cualquier evento, esa oración funciona y nos conecta. Quiere decir que el proceso de orar no solamente es para mí directamente, sino que yo también puedo orar por alguien. Y es el famoso refrán que dice: voy a rezar mucho por ti, porque la palabra que acostumbramos a usar es rezar, pero en verdad debemos decir: voy a orar mucho por ti. ¿Por qué? Porque el orar, la oración, dirige nuestra energía mental, nuestra energía espiritual. Me señalo el tercer ojo, me señalo la cabeza o el cerebro como la parte mental. Me ayuda a que las energías
que estoy transmitiendo a través de sentimientos y pensamientos, que es lo que llamamos la energía cuántica, la combinación del pensamiento, que es la electricidad, con el sentimiento, que es el deseo, esa combinación electromagnética es el acto de orar. Miren, le voy a hablar, como siempre hago, algunas reseñas científicas para que ustedes vean que psicólogos, psiquiatras, cardiólogos y diferentes médicos, no solo en países desarrollados de Europa, sino en países como Estados Unidos, Asia y otros países de cultura oriental, también he estudiado el poder de la oración, por supuesto que sí. Incluso en el oriente del mundo la han estudiado con mayor seriedad y con mayor profundidad que en Occidente. En Occidente todavía creemos que la oración es simplemente una actividad y una práctica y una costumbre o un hábito de alguna persona religiosa que tiene problemas. Porque nos acordamos de orar cuando tenemos problemas. Pero debemos estar en constante estado de oración diaria durante la mayor parte del día, todos los días del año, todos los días de la vida. Porque repito, como lo dije al principio, orar es la conexión con nuestro ser interior. Y si nosotros estamos conectados con nuestro ser interior la mayor parte del tiempo posible en nuestro día a día, mayor beneficio vamos a obtener de esa oración. Entonces voy a empezar por la parte científica. ¿Por qué la oración tiene poder? ¿Por qué la oración es beneficiosa que la hagamos? La oración no tiene que ser exactamente una oración específica a un santo, a una virgen, a un maestro. También puede ser una oración propia, creada por mí, creada por mi experiencia de vida, por mis necesidades, por el momento que estoy pasando, o por la persona a quien le estoy dirigiendo, o por el hecho de que estoy orando. No es lo mismo orar por una persona que está enferma, una oración de sanación, a una oración de la concreción de algún proyecto, de algún trabajo, de algún problema personal, de algún obstáculo que resolver. Entonces, voy a citar a algunos científicos norteamericanos, que son los que más suelo leer para estos temas, porque se consigue mayor información. Hay un doctor norteamericano, cardiólogo, californiano, Randall, el doctor Randall, de apellido Beer, pájaro, Randall Beer, cardiólogo del Hospital General de Cardiología de San Francisco, en California, que es un estudio, miren, esta paciencia, dedicación y seriedad, es un estudio de casi 400 casos, exactamente 393 pacientes, que él estudió, hasta allí paró, que él estudió a lo largo de los años, que oraban cuando estaban en su consulta o cuando estaban hospitalizados, o que alguien oraba por ellos, experimentaron una sanación en mayor porcentaje y una mejoría en su estado de salud en mayor porcentaje que los que no oraban. Fíjense ustedes esa comparación. Este doctor, Randall Beer, demostró que la oración hacía que los pacientes se sanaran más rápidamente, porque la oración, él demostró que físicamente, fisiológicamente como médico, controla la presión arterial. Su estado de relajamiento, al cual nos lleva a la oración profunda, meditada, concentrada, como lo dije al principio, centrados en nosotros mismos. Si es con los ojos cerrados, mucho mejor. En un estado de silencio. Esa oración
nos lleva a un estado de relajación cerebral, tita, de 7.000 miliciclos a 4.000 miliciclos por segundo cerebrales, que hace que nuestra presión arterial disminuya, regula los metabolismos circulatorios y digestivos y respiratorios, los regula, los controla, los tiende a normalizar. A veces nos cuesta con una sola sesión de oración, debemos ser constantes, repetitivos, pacientes, disciplinados, porque a la larga se convierte en un hábito diario, como hacen las señoras con los rosarios, como hacen en el oriente del mundo con las yapas que llaman, con las cuentas que van pasando para contar las oraciones o los mantras que van recitando, que van meditando, que van orando. Entonces, estos cambios que se realizan a nivel del estado cerebral tita, un estado de relajación, origina estos cambios fisiológicos que se originan en salud. Otra autora muy conocida, también que estudió en la Universidad de Stanford, pero es profesora docente en la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de San Francisco, también en California, y además de eso es psiquiatra, se llama Tars Fisher. Esta señora, esta doctora Tars Fisher, es sobrina del famoso genio del ajedrez Bobby Fischer. Para quienes no lo conocen, fue campeón mundial de ajedrez en los años 70 y llegó a ser considerado uno de los grandes genios del mundo, que hasta se le retó con una máquina para ver quién era más inteligente jugando ajedrez, si él o la máquina, y le ganó la máquina. Este Bobby Fischer tiene una sobrina que es psiquiatra en California, Tars Fisher, que ha demostrado también con estudios en diferentes pacientes que la conexión y equilibrio entre el físico, la mente y el espíritu que se da en la oración logra que los estados de recuperación y sanación se den de manera más eficiente, más rápido y mejor, con menos sufrimiento. Miren, ella tiene una anécdota de un caso de una persona que era atea, y como ella le inculca siempre a sus pacientes el valor terapéutico de la oración, conversando con este paciente ateo, se vio muy mal, se vio de muerte, y en ese momento le pidió a la doctora que le buscara un sacerdote. Fíjense, y es un ateo, se supone que no cree en Dios, y pidió un sacerdote. Le buscaron al sacerdote porque él sentía paz al tener esa confesión, o esa conversación, o ese contacto con el sacerdote. Una vez que él tuvo la conversación con el sacerdote, falleció. Su ser interno le avisó que ya se estaba despidiendo de esta dimensión, que ya la muerte le venía, la muerte física. Se fue en paz. La expresión corporal con la que falleció no era la cara de angustia que tenía cuando pidió el sacerdote, cuando se sentía mal. Murió relajado, con las facciones relajadas. Quiere decir que el efecto de la oración le hizo bien a este paciente. Hay otro médico, también norteamericano, Larry Passy, que demostró que los pacientes que oraban, la mayoría, no solamente superaban el estado de enfermedad, sino que además en su actuar diario, en su manera de comportarse, su temperamento, su carácter,
son personas más pasivas, más reflexivas, más comedidas, menos violentas, más cariñosas, más solidarias, más humanas, más amorosas. Eso tiene que ver con la oración. Y la oración se la estoy poniendo como ejemplo de salud con médico, porque es una de las maneras que tenemos nosotros seres humanos cuando nos toca la salud, tenemos miedo de tomar más en serio la oración. Porque si yo les digo que la oración les permite obtener alguna meta diferente a la salud, como la abundancia, la prosperidad, determinado trabajo, determinada relación o determinada meta u objetivo que usted se proponga, también es cierto. Y ustedes se preguntarán, ajá, estos médicos dicen estas cosas, pero ¿qué explicación nos puedes dar de cuál es el mecanismo bajo el cual esta influencia del poder de la oración incide sobre nuestro cuerpo físico de tal manera de que nuestra paciencia mejore, nuestra calma mejore, nuestra concentración mejore, nuestro carácter mejore? Mire, una de las tantas razones, la primera es que es excelente para regular, estabilizar y controlar lo que llamamos los 3 chakras emocionales por excelencia. El tercero, el manipura o plexo solar, donde están las emociones y sentimientos de todo tipo, pero sobre todo los más bajos y los de mayor preocupación. Por eso es que las personas en el planeta tendemos a sufrir más del estómago que de cualquier cosa, porque es la parte más sensible desde el punto de vista psicológico y emocional. Otro chakra que la oración controla, estabiliza y regula es el anahata, el chakra del corazón, el cuarto chakra, el de los sentimientos, el de los deseos, el del corazón. El quinto chakra emocional es el vishuddha, el chakra de la garganta, el de la comunicación con los demás, el de la respiración. Entonces, este efecto que hace la oración sobre estos 3 chakras emocionales principalmente, y además de eso sobre el chakra espiritual, sexto y séptimo, chakra mental y chakra espiritual, tercero ojo o alma, y séptimo chakra o sahasrara o chakra corona o espiritual. Al equilibrar estos 5 chakras, estamos obteniendo, miren, beneficio en el sistema digestivo, beneficio a nivel del corazón, beneficio a nivel de la tiroides, de la garganta, beneficio a nivel de nuestra mente y a nivel de la glándula pineal. ¿Y saben qué es interesante e importante? La glándula pineal. La glándula pineal, una pequeña glándula, muy pequeña, más pequeña que un maní, segrega una sustancia que seguramente ustedes la conocen, que es la famosa melatonina. ¿Y qué hace la melatonina? La melatonina nos regula el ciclo de vigilia y el ciclo de sueño. Es decir, estar despierto y estar dormido. La persona cuando tiene la glándula pineal equilibrada, su ciclo de sueño, su ciclo de despierto está regulado. Duerme más o menos las mismas horas y además de eso con calidad de hora continua y calidad de hora, es decir, no solamente la cantidad y continua, sino relajado totalmente, sin estado de tensión. Entonces la persona cuando despierta por la mañana suele hacerlo de manera relajada, descansada, con energía para enfrentar el día o para abordar el día, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, la glándula pineal tiene que ver con la oración. Las personas que oran mucho
tienen un gran desarrollo de la glándula pineal. Por supuesto que además de la melatonina, la dopamina, la serotonina, disminuyen los niveles de cortisol, de adrenalina, es decir, estrés, miedo, pánico, violencia, irritabilidad. Todo eso lo hace el orar, el hábito de la oración. Y ustedes me preguntarán otra pregunta, si no desean hacerla por escrito. ¿Y qué tipo de oración debo hacer? Miren, la oración es muy personal, es de acuerdo a cada uno de nosotros, es de acuerdo a lo que nosotros sintamos en el momento o a lo que nosotros hagamos como un hábito o como un decreto, a manera de decreto, de pedido, de manera diaria o varias veces al día, en determinados momentos del día o en determinadas situaciones, o simplemente todos los días al acostarme y al levantarme, como la meditación, al acostarse y al levantarse. Hay una famosa frase que varios terapeutas, que también le llaman ahora influencers, estas personas que están masivamente en las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, dicen, uno de los ejemplos más sencillos y que resulta, en algunos casos a mí me ha dado muchos resultados, y ahora les voy a poner un ejemplo propio, vivido este año, del cual acá está presente mi hijo, Juan Andrés, es testigo, como persona que puede dar fe de lo que les voy a hablar. Pero antes de eso, les voy a decir una manera de hacer una pequeña oración, o comenzar una pequeña oración por las noches. Pueden decir, deseo, yo, Milton González, deseo, declaro y acepto, deseo, declaro y acepto abundancia económica, abundancia material, prosperidad en salud física, mental, espiritual. Amén, amén, amén. Hecho está, hecho está, hecho está, así es. A estas dos peticiones muy generales le pueden agregar las personales de ustedes directamente sobre algún asunto, problema, necesidad, carencia, enfermedad, obstáculo que estén pasando. Y eso se lo dejo a cada quien. Tienen que hacerlo repetitivo, como el hábito de hacer ejercicio, como el hábito de trabajar, como el hábito de practicar algún deporte, algún instrumento musical, o cualquier otra actividad que ustedes hagan a diario. Tienen que hacerlo diariamente, porque el cerebro y todas los chakras y las glándulas que les he nombrado, el timo, el corazón, el sistema digestivo, la tiroides, la pituitaria, la glándula pineal, se van armonizando, se van equilibrando física, mental y espiritualmente, y cada día la oración da mayor resultado. La oración que ustedes hacen hoy no es la misma que van a hacer mañana. La de mañana va a dar más resultados que la de hoy. Y el largo, o el tamaño, o el tiempo de oración también es individual de cada uno de nosotros. Puede ser que mi oración sea simplemente 5 minutos. Pueden ser 10 minutos. Como a veces estoy tanto tiempo orando que me quedo dormido, mejor. Porque miren, cuando ustedes se quedan dormidos, que pasan del estado de vigilia o despierto, relajado en tita,
a estado de ensoñación o estado delta cerebral de relajación profunda, como el sueño de los bebés, pasan del consciente al inconsciente y todos los pensamientos y deseos que estaban orando se introducen en el archivo inconsciente y lo transforman, lo moldean y lo cambian. Y aquellos problemas que podamos tener en el inconsciente arraigado son sustituidos por pensamientos positivos, de deseo de que me suceda algo o que mi situación cambie. Mi situación de salud, mi situación personal, emocional, económica, laboral, afectiva, de cualquier tipo. Y se van a dar cuenta que es increíble cuando uno hace la oración de manera consciente. Consciente de esto que les estoy diciendo, que hace beneficio, que no lo sabíamos, porque no nos enseñan en las iglesias ni en las religiones. Este doctor, Larry Pasi, que le nombraba, psiquiatra, también norteamericano, dice que no importa la religión, credo, si es cristiano, musulmán, hebreo, si es protestante, hindú, indiferentemente de la religión, la oración funciona. Porque la oración, como nos dicen todos estos estudiosos e investigadores, y como ya les voy a nombrar varios representantes y maestros espirituales, santos, santas y líderes que han venido, ellos dicen que nos conecta de manera directa con la divinidad, con Dios. Es un diálogo directo con Dios. Miren, y les voy a poner un ejemplo de la importancia que tiene Dios para la gente de ciencia, que siempre creemos o nos hacen creer erróneamente desde niños, de que la ciencia tiene oposición con la espiritualidad o que la espiritualidad tiene oposición con la ciencia. Y nada más falso. Miren, Mahatma Gandhi, dentro de tantas enseñanzas que nos dejó, dijo que Dios es tan importante que si no existiera, habría que inventarlo. Imagínense ustedes. Y Albert Einstein, el famoso científico alemán, que es el sinónimo del genio, del cerebro del siglo XX, y bueno, y de mucha parte de nuestra existencia humana, decía, algunos afirmamos que los milagros existen, que nuestra vida está llena de milagros. Y otros decimos que los milagros, que nada es un milagro. Entonces ahí la posición del que dice que todo es un milagro en la vida, y hay la posición que dice de que nada es un milagro. Eso lo comentaba Albert Einstein. ¿Y por qué lo comentaba? Porque él decía, independientemente si los milagros existen o no existen, lo que sí les puedo demostrar y asegurar ciertamente es que Dios existe. ¿Ustedes se imaginan esa afirmación tajante, clara, concreta, precisa de ese genio de Albert Einstein? Dios existe. Y cuando el famoso profesor lo emplazó en el año 1920 estudiando en la Universidad de Berlín, en la famosa clase en que él lo fue llevando hasta demostrarle de que Dios existía, cuando Dios le dijo, bueno, y con tanta miseria, destrucción y hambre que hay en el mundo y tanta guerra, miren, en 1920 estaba recién terminada la Primera Guerra Mundial, que terminó en el 19. Estaba Europa devastada, sobre todo Alemania, que estaba en plan de protagonista en la guerra. Y Albert Einstein le dijo, sí, Dios existe. Claro que Dios existe. Y el profesor estaba molesto, porque a todo Albert Einstein le encontraba respuesta.
Dios existe porque Dios es la ausencia del mal en nuestros corazones. ¿Qué les parece esa definición tan sencilla? Dios es la ausencia del mal en nuestro corazón. Entonces, indiferentemente de la religión que yo profese, practique, cultive, la presencia del bien en nuestras acciones, eso es Dios. Esa es la manifestación divina. Y cuando oramos, elevamos nuestra frecuencia electromagnética, nuestros pensamientos y nuestros deseos, y al aumentar nuestras vibraciones electromagnéticas, sucede lo que decía el famoso médico fallecido en el 2012, el padre de la epigenética, el doctor David Hawkins, que yo lo he nombrado en tantos programas, que él decía que cuando elevamos la frecuencia individual a más de 200 hercios, que es la unidad de frecuencia, la unidad de medición de energía electromagnética por unidad de tiempo de segundo, hercios, cuando la subimos de 200 hercios hacia arriba, estamos teniendo salud, equilibrio, bienestar, paz. Y hay otro pensamiento tomado de un poema escrito por la Santa Madre Teresa de Calcuta. Miren que tenía una frecuencia vibratoria de más o menos aproximadamente medida en varias ocasiones en 700 hercios. ¿Ustedes se imaginan una frecuencia en 700 hercios? Cuando todos estamos tratando de mantenernos entre 200 y 250. Ella estaba normalmente en 700. Y la Madre Teresa decía, en uno de sus poemas que escribió, una estrofa, el silencio da como fruto la oración. La oración da como fruto la fe. La fe da como fruto el amor. El amor da como fruto el servicio. Y el servicio da como fruto la paz. ¿Se dan cuenta esos 5 pasos? Entonces, para llegar a la paz individual y a la paz social que yo hablé en programas anteriores y a la paz del mundo, hay que orar. Y es verdad que hay que orar. Porque como le dice la Madre Teresa, el orar da todos estos beneficios. Lo vuelvo a repetir, el silencio da como fruto la oración. La oración da como fruto la fe. La fe da como fruto el amor. El amor da como fruto el servicio. Y el servicio da como fruto la paz. Y por eso que la Madre Teresa decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. De ahí viene ese razonamiento. De ese poema que ella escribe, de esa estrofa de ese poema que ella escribe, en el cual hace ver que si no oramos, no estamos en estado de plenitud para servir a los demás, en estado de paz, de amor, y por supuesto no se va a alcanzar la paz. Más nunca. Entonces, la oración no solamente nos equilibra físicamente, también nos equilibra y nos posterga la vida mental y espiritual. Y además de eso nos hace vivir experiencias paranormales. Hay personas que en estado de oración, dependiendo de la oración que hagan y la postura que tengan, sentado, parado, acostado, caminando, trotando. Yo lo he hecho trotando, caminando, manejando, acostado, sentado. Miren, yo lo he hecho de diferentes maneras. Y había un maestro, que ya también partió hace unos años, un maestro de la India que vivía en Nueva York y era el jefe de ceremonias de meditación de la ONU, el maestro Siri Chimoy, el cual tuve el privilegio, la bendición de conocerlo en diciembre del año 1999, acá en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Él tenía una técnica de oración y de meditación
centrada en el tercer ojo, simulando una llama que da calor y que nos purifica y nos da energía en el sexto chakra, en el tercer ojo, en el Agni. Miren, y cuando uno oraba concentrado en esa llama, no había forma ni manera de que uno perdiera la concentración. Yo tengo una experiencia que les voy a narrar brevemente, que con esa oración, ahorita no la recuerdo, de verdad no la recuerdo, habría que buscarla por Google, pero me la aprendí, ellos me la enseñaron, ese grupo. Yo era un grupo de corredores que se llamaba Sidi Chimoy Marathon Team, equipo de maratonistas de Sidi Chimoy. Él tiene un equipo de maratonistas y yo era maratonista. Y los conocí acá en la ciudad y fui a una charla de ellos y ellos me enseñaron esta oración. Miren, yo logré estar 5 horas continuas corriendo sin parar. Y paré porque me pararon, porque mi entrenador me obligó a parar, porque si no hubiera continuado corriendo. Recorrí 61 kilómetros y medio en 4 horas 55 minutos el 23 de diciembre del año 80, del año 83, disculpe, no era del año 99, del año 1983, 23 de diciembre del año 1983. Logré ese récord. 61 kilómetros y medio sin perder. Gracias a estar todo el tiempo en un estado semi-hipnótico a través de una oración en el tercer ojo. Entonces, para mí, las vueltas que yo di en el parque donde lo hice no contaban. Las personas que me acompañaron, de las cuales uno falleció, mi hermano, pero hay otro hermano que está vivo y hay amigos que están vivos que pueden dar fe de lo que les estoy diciendo. Sucedió gracias a esa oración. Imagínense ustedes si eso lo hace en una actividad física. ¿Qué no lo puede hacer en una actividad mental, en una preocupación, en cualquier problema menor? Otra experiencia que les voy a narrar, que me sucedió este año, hace pocos meses, de manera muy personal, pero que lo mantuve callado y ahora lo voy a decir, ya culminando este año 2023, y en presencia de mi hijo que está en la sala. Yo en septiembre de este año, hace unos meses, fui operado de un melanoma en la espalda, que todos los aspectos del melanoma que me extrajeron de manera urgente, el doctor me lo vio y me dijo, mañana te lo sacamos, inmediatamente, y me operaron. Miren, ustedes veían la foto de Google de ese melanoma y vi mi foto del melanoma que yo tenía y eran idénticos. ¿Saben qué? Era el de peor agresividad, el más agresivo de todos, el más maligno de todos. En la espalda, debajo del omóplato derecho. Muy pocas personas supieron eso. Yo hice el programa estando operado, incluso esperando la biopsia sin saber si era mi último programa, porque supuestamente era tan agresivo que en 15 días o menos de un mes yo cambiaba de plano. Me iba de este mundo físico. ¿Saben lo que yo hice? Comencé a orar de manera más intensa que lo suelo hacer. Todo el día, prácticamente acostado orando. Y pensando positivamente de que Dios me estaba limpiando, que el médico me había operado bien, que me había sacado todo, y que la biopsia iba a salir favorable, es decir, iba a salir negativa, no iba a ser maligna.
Miren, se dio lo que yo llamo el milagro, o lo que solemos decir el milagro, que ahora voy a explicar también eso, que se produce mucho con las oraciones. Las oraciones nos llevan mucho a los llamados milagros, que se los voy a explicar. Bueno, miren, la biopsia salió negativa. Y aquí estoy, gracias a Dios. Bien. Les repito, quien desee tener testimonio de lo que le estoy diciendo, si me escribe a mi número de WhatsApp, yo le envío una foto de lo que yo tuve y la buscan por Google y se dan cuenta que son idénticos. Tanto es así que le pregunté a varios amigos míos que están en el exterior, incluyendo a uno que es especialista en radiología, que es radiólogo, y me dijo, no te puedo decir nada hasta tanto tengamos resultado de la biopsia. Nadie se atrevía a dar con seguridad si era negativo o positivo. Yo estaba confiado, aunque por supuesto no les dejo de decir que me preocupaba, que varias veces lloré, que por momentos me sentí triste porque soy un ser humano, tengo sentimientos, tengo corazón, pero me levanto. Y lo estoy diciendo públicamente también como testimonio, porque una persona me dijo ayer, una gran amiga, médico, me dijo ayer, por mensaje de WhatsApp, que yo era una persona muy pesimista. Y mi hijo que está presente en la sala, y muchas personas que me conocen desde hace muchos años, si ha habido una persona que en esta vida ha sido un ejemplo de optimismo, ha sido yo. Lo que pasa es que he sido también muy realista y claridoso, que es diferente. Una cosa es ser realista, claridoso, sentimental, emotivo, nostálgico, afectivo, amoroso, y otra cosa es ser pesimista. El hecho de que yo tenga un momento de tristeza o piense que algo difícilmente podría lograr, no quiere decir que sea pesimista. Lo que estoy es evaluando las probabilidades de que ese deseo, esa meta, ese hecho, ese objetivo, ese proyecto se cumpla, que es diferente. Y es cuando allí funciona la oración, porque la oración nos lleva a un estado de vibración tan alto, de una frecuencia tan alta, que hace que esa conexión divina con nuestro ser superior, con nuestro Dios, haga que se materialicen cosas imposibles. Y no es la primera vez que me han sucedido cosas que llamamos milagros. La gente que me conoce, yo he pasado por muchos eventos y situaciones difíciles. Pero esta fue la última. Esta última que pasé hace apenas 2 meses, 3 meses atrás. Entonces, cuando uno tiene fe, gracias Carolina, cuando uno tiene fe, confianza, cuando uno es verdaderamente optimista, los hechos, los deseos, los objetivos, las metas, la mayoría de las veces se concretan. Y también debo decir responsablemente que en aquellos casos en que no llegase a concretarse, a lo mejor estamos interpretando mal los designios de Dios. O el libre albedrío de las personas involucradas, si hay personas involucradas, o de algo material que deseo. Por ejemplo, quiero tener un carro, determinado modelo, y no lo logro tener después de un año tanto orar. Bueno, a lo mejor ese carro, ese vehículo no me conviene. Estoy casi seguro que hace. Como también sucede de que el tiempo también nos puede jugar una mala pasada.
o una buena pasada. Porque a veces obtenemos a través de la oración cosas, hechos, deseos más rápido de lo normal, de lo que esperábamos o pensábamos, o más lento o más tarde de lo que creíamos. Pero lo cierto es que se dan en el momento oportuno. ¿Y cuándo sucede que se dan en el momento oportuno? Cuando ocurre el milagro que Deepak Chopra, famoso médico cuántico, dice, sincrodestino, que yo hice un programa hace ya más de un año, aquí en este canal Solario, sobre el sincrodestino. Es decir, cuando el deseo se compenetra perfectamente con el pensamiento y le pongo la mayor voluntad, la mayor constancia, la mayor disciplina posible, es muy factible que se dé el sincrodestino, es decir, la sincronización. La palabra lo dice, sincro, de tiempo, y destino. Es decir, el suceso se da en el tiempo perfecto, en el tiempo más conveniente para uno. Ese es el sincrodestino y ese es el milagro. Eso es lo que en la cuántica se llama milagro, que religiosamente le hemos dicho milagro cuando ya es algo muy difícil o inesperado y se nos da. Cónchale, no me imaginé que me iban a regalar esto, o que me iban a enviar esto, o que alguien me iba a dar esto, o que iba a obtener este conocimiento a través de este sueño, o esta revelación. Eso es sincrodestino. Y eso se logra a menudo de manera muy fácil y continua cuando comenzamos a practicar la oración de manera espontánea y de manera diaria. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora que deseen hacer sobre alguna experiencia que ustedes hayan vivido o que me deseen hacer a mí? Miren, cuando ustedes les pida a alguien que haga una oración por ello, háganla. ¿Y saben por qué también? Otra razón más por la cual orar por otro. Porque además que lo van a beneficiar a él, se van a beneficiar ustedes, porque en la medida en que damos, recibimos. Ley de causa y efecto. Una de las 7 leyes de la espiritualidad. Como es arriba y abajo, todo está en movimiento. La ley de causa y efecto. Si uno siembra manzanas, recoge manzanas. Siembra mango, recoge mango. Si uno siembra bien, recoge bien, de la manera menos esperada y en el momento menos esperado. Pero de que lo recoge, lo recoge. Y con quien uno menos espera. A veces uno le hace un favor a una persona y quien le hace a uno la retribución es otra persona y no la persona a la cual uno le hizo el favor. Por acá me dice Rosman, el encabezado de la oración es deseo, acepto y declaro. Es deseo, declaro o decreto y acepto. Lo deseo, lo declaro como que ya es un hecho y lo acepto. Es importante. Por allí hay muchos autores que dicen, no es solamente orar, es saber orar. Es saber orar. Es como saber pedir. Y la oración no solamente es para pedir, también es para agradecer. Así como yo les dije, oración para la abundancia, para la sanación, para los trabajos, para las relaciones personales, también hay oraciones para agradecer. Una oración de agradecimiento todos los días en la mañana por levantarnos nuevamente con vida es importante. Deseo, declaro y acepto. Deseo, declaro y acepto. Igual también Rosman puede decir deseo, decreto y acepto. Igual.
siempre en nombre de Dios. Y al final, darlo por hecho con el famoso mantra amén, que quiere decir así sea, así es, hecho está, como ustedes lo quieran decir. Así sea, así sea, así sea, hecho está, hecho está, hecho está. Misión cumplida. ¿Cuándo se va a dar ese hecho? Dejen fluir el tiempo, que en el momento menos esperado se da. Y se va a dar de la manera más conveniente posible para lo que ustedes están pidiendo. Porque ese ser interno, ese yo superior, ese Dios que cada uno tenemos dentro de nosotros, es quien sabe cuándo nos toca. Entonces, también debemos ser conscientes en cuando estamos haciendo una oración de petición, en que estamos pidiendo. Por ejemplo, yo no voy a pedir algo absurdo. Yo no voy a pedir, por ejemplo, por favor, mi Dios, deseo, declaro y acepto que voy a viajar a la luna. Eso es imposible. Para mí es imposible. En primer lugar, de manera física, ¿no? No lo deseo. No tengo ningún interés en ir a la luna. Entonces, si lo digo por decirlo, como personas que piden cosas por pedirlas automáticamente, por costumbre, eso no funciona. Recuerde que tiene que tener la carga del pensamiento eléctrico del cerebro, de la cabeza, y la carga del deseo del sentimiento del corazón. Esta unión, pensamiento y deseo, da la energía cuántica, que traspasa espacio y tiempo y cualquier situación difícil, cualquier obstáculo. Y si lo hacen por escrito todos los días, además de pensado o hablado, también es bueno. Si lo hacen por escrito, varias veces diarias, todos los días, también. Funciona mucho mejor, porque la escritura ratifica el efecto en el cerebro, en el CPU, de lo que yo estoy visualizando como que ya está dado. Entonces, les recomiendo que lean lo más posible sobre la oración, que no crean que la oración es simplemente una actividad para las personas que tienen problemas, para las personas que están mal, para los viejitos, para las viejitas, para los religiosos, no. Desde niño hay que enseñarle al niño a rezar, a orar. Y a orar bien, además de aprenderse las oraciones que su religión, la que practique, demanda, ¿no? Ya eso es cuestión de cada quien, de sus padres. Ya después como adulto decidirá con su libre albedrío qué va a decidir. Pero enséñenle a orar. Y esta posición, de la mano junta, es un mudra. Es la unión, es el cierre del ciclo, del circuito de energía del ser humano. Es el saludo a la divinidad. Y traten siempre que estén orando, como están en las iglesias, en la sinagoga, en los templos, háganlo con la mano junta, mucho mejor. Estén parados, estén sentados, estén acostados. Siempre háganlo con la mano junta. Cierren el ciclo de energía. Por la izquierda entra, por la derecha sale la energía. Cuando uno de los dos, uno la energía que entra y la que sale, uno el yin de la izquierda, el yang de la derecha, y hago el famoso Omkara, el símbolo del yin y el yang, y hago el cierre de energía para que esa energía permanezca en mí y se repotencie. Si lo acompañan con respiración pausada, inspirando por la nariz y exhalando por la boca, o aquellas personas que se sientan mejor,
inhalando por la nariz, exhalando por la nariz con la boca cerrada, lentamente, profundamente, háganlo. Porque cada vez que ustedes inhalan energía y vitalidad. Cada vez que exhalan enfermedad, preocupación, tristeza, todo lo malo. Porque el cuerpo expulsa lo que no necesita y retiene lo que necesita. La naturaleza es muy sabia y Dios es muy sabio. Entonces recuerden que Mahatma Gandhi decía que si Dios no existiera habría que inventarlo. De que Albert Einstein dicen, lo que puedo estar seguro no es si existen los milagros o no, pero sé que Dios existe. Y hay otro científico, el famoso Louis Pasteur, el padre de la microbiología y de las vacunas, que tenía tanta fe en la oración y tenía tanta fe en San Vicente de Paúl, un santo que se caracterizaba por estar todo el día con un rosario en la mano orando, que Louis Pasteur falleció con un rosario en la mano. Presintió su muerte. Fíjense, grandes científicos de la humanidad. Estamos hablando de algunos tontos, creados por las redes como siendo científicos. No, científicos realmente serios. Y los científicos que nosotros mismos pensamos, que están calladitos, que nadie los nombra, que nadie los conoce, que están trabajando todos los días por la humanidad, son las personas que más creen en Dios. Porque saben que hay una energía que lo mueve todo. Y esa energía, como decía Albert Einstein, es el amor. Y el amor es Dios, y Dios es amor. Así de fácil. Miren, hasta numerológicamente, con numerólogos se los digo. Dios, la palabra Dios es igual a 2. Las letras D, I, O, S suman 2. Y amor, A, M, O, R, que también tiene 4 letras, que significa no morir, también suma 2. Por lo tanto, matemáticamente, amor es Dios, 2 es igual a 2, hasta en eso. Y existen 2 obligatoriamente para que haya un contacto de amor y de Dios. ¿Por qué? Dios y yo, o otra persona y yo. Pero por lo menos la oración garantiza que hay un contacto entre 2, entre ese ser que llamamos Dios y mis deseos y mis pensamientos. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer? Miren, para esta época es muy importante hacer oraciones porque hay una energía global en el planeta siempre, en la mayor parte del planeta, porque no todos en el planeta celebramos la Navidad o celebran la Navidad en esta época. Que ese es otro cuento que les voy a hablar en el 21, la próxima semana, en el próximo programa, del jueves próximo. Yo voy a hablar un poquito del espíritu de la Navidad, de lo que llaman espíritu de la Navidad, que tengo años hablando de eso. Y además vamos a interpretar música mi hijo y yo. Y el 28 voy con las predicciones, o más que predicciones, con el comportamiento mes a mes del próximo año 2024 desde el punto de vista energético de la numerología. ¿Qué número nos va a regir cada mes del año próximo? Por acá me pregunta Rosman, ¿la llama de la glándula pineal como fuego girando o como normal? Y eso es indistintamente, eso no tiene nada que ver. Eso de la glándula, la llama de la glándula pineal, es algo metafórico. Tú no tienes fuego en la glándula pineal. En la glándula pineal lo que hay sustancia y energía. Lo que sí es cierto es también que se calcifica mucho. Por eso es que las personas que son vegetarianas, de aquellas religiones
o escuelas metafísicas, filosóficas, iniciáticas que practican el vegetarianismo, nos dicen que el consumo de carne calcifica la glándula pineal y por lo tanto la atrofia, la envejece muy rápido y evita que tengamos una mayor longevidad, una mejor salud y nuestras condiciones mentales sanas hasta el día que nos toque partir. Entonces ahí les dejo esa inquietud. Cada quien averigua, la investiga y saca su propia conclusión. Si debe ser vegetariano o no. Eso no, yo no me meto en eso. Otra pregunta, ¿por qué siempre comentan girando en sentido de la manecilla del reloj? Porque esa es la manera como se mueve la energía en nuestro cuerpo, en sentido horario. Y eso ha sido visto a través de la cámara Kirlian, eso ha sido detectado a través de los magnetómetros, a través de los medidores de frecuencia, de que el sentido del movimiento de la energía en espiral es en sentido horario. Entonces, ir en contra del sentido de la energía es contraproducente y puede ocasionar la muerte en personas cardíacas o personas que tengan un marcapaso y se estén haciendo alguna terapia de magnetismo o de reiki o de imposición de manos y le hagan algún símbolo en contrario a las agujas del reloj, pueden ocasionarle la muerte porque le pueden descalibrar el marcapaso que tienen en su corazón. Ojo con eso y cuidado con eso. O las personas que tienen en el cerebro algún equipo, algún mecanismo electrónico para regular alguna función neuronal, circulatoria, no les hagan pases magnéticos en esa zona. Deben de preguntarle a las personas ya, sobre todo de cierta edad, que son más propensas a tener ese tipo de operaciones en el cerebro, porque les pueden ocasionar la muerte súbita. Así que tengan mucho cuidado. Bueno, miren, como comenzamos media hora más tarde, estamos terminando media hora más tarde, y una vez más le doy las gracias por la paciencia de que en este tercer intento de hoy, de este programa El Poder de la Oración, pude hacerlo. Y en el tercer intento, en el día de hoy, porque se cortó 2 veces de manera increíble. Nunca me había sucedido y vamos a ver qué pasa, qué energía está por allí. Bueno, me voy a despedir como siempre con música y después de la música mi palabra final. Así que por favor, les voy a tocar Soplando en el Viento con mi arreglo, la famosa pieza de rock de Bob Dylan de los años 70. Ok. Déjenme mover la pantalla un poco. Ok.
Bueno, esa era la canción Soplando en el Viento de Bob Dylan de los años 70, imagínense ustedes, para despedir el programa de hoy con música. Y el próximo programa, el 21, vamos a hablar sobre el espíritu de la Navidad y mi hijo Juan Andrés y yo vamos a tocar algunas piezas musicales. Voy a tocar algunas piezas de Navidad, por supuesto, referidas a la Navidad. Y el 28, no se olviden, después de Navidad, el 28, antes de recibir el fin de año, voy a hablar sobre la numerología mes por mes del próximo año 2024. Así que no se pierdan ese análisis. Recuerden que este programa queda grabado en YouTube, en el canal Solario, y quienes no sepan o puedan llegar, porque tengo pocos seguidores todavía y en la parrilla es difícil encontrar el canal, me escriben a mi número de WhatsApp más 58 412 079 298 más 58 412 079 298 y yo les doy el link para que ingresen directamente al canal, se suscriban y vean el video que ustedes quieran de más de 100 videos que hay allí en 2 años y medio de programa. Así que no se desperdicien, pueden pasar una noche o varios días distrayéndose, un programa por día o 2 programas, lo que ustedes quieran, aprendiendo del tema que a ustedes les interese. Así que muchas gracias por haberme acompañado en este día domingo. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima semana y nos vemos el próximo jueves 21. Yo les aviso por acá, por Instagram, con el afiche, porque tengo que ponerme de acuerdo con mi hijo Juan Andrés. Así que muchas gracias. Los quiero mucho. Que Dios nos bendiga. Chao.